Evangelio de hoy, viernes 16 de septiembre de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo, Jesús iba por las ciudades y pueblos proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusá, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Lucas nos narra literalmente el tercer misterio de luz del Santo Rosario, en el cual Jesús predica la buena nueva e invita a la conversión. Y esto no es más que una jornada corriente de los 3 años de vida pública de Jesús. Y vemos a las mujeres quienes le siguen con sus bienes sirviéndole, por lo cual hay un servicio mutuo. Jesús, al predicar la palabra de Dios, está buscando la conversión de las almas y está ofreciendo, entre comillas, un servicio a los que están a su alrededor, pues está salvando su alma con cada palabra que Él dice. Y los de alrededor también le sirven a Él, ayudándole con diferentes tareas y con sus bienes. Y podríamos pensar que ahora el servicio a Jesús no es el mismo, pues en aquellos tiempos teníamos una persona como tal, en carne y hueso, a quien servir, pero ahora como tal nuestros bienes no sirven para absolutamente nada, pues no hay ningún Dios palpable o físico en carne y hueso a quien podamos servir con nuestros bienes. Sin embargo, esto no es del todo cierto, porque al final con nuestros talentos, con nuestra palabra, con nuestro ser podemos glorificar a Cristo y servirle a Él como herramientas, aunque muchas veces imperfectas, para salvar almas. El Señor predicó la buena nueva para salvar almas. Y ahora nosotros somos los encargados de ser herramientas del Señor. Y ojalá fuéramos herramientas perfectas, pero esto es complicado, porque muchas veces nuestra voluntad se antepone ante la voluntad de Dios. Y la cosa es que ni siquiera nos damos cuenta cuándo es que nuestra voluntad empieza a tomar las riendas del camino y se las quita a la voluntad de Dios. Pues muchas veces nuestra voluntad se ve completamente doblegada por la pereza, el desasosiego o los sentimientos en nuestra vida cotidiana. Pues díganme a cuántos no nos ha pasado que antes de acostarnos decimos: mañana va a ser un día productivo, mañana me levantaré a las 6 de la mañana, prepararé mi desayuno y empezaré a trabajar, estudiaré esto, estudiaré aquello, luego iré al gimnasio, luego haré esta obra de caridad, luego iré a misa, etcétera, etcétera. Y resultamos levantándonos a las 6 de la mañana diciendo: ¡ay, qué pereza! Y nos volvemos a dormir. Y luego ya son las 12 y no hemos hecho absolutamente nada. Nuestra voluntad, por más fuerte que creamos que sea, al final se ve doblegada por simples sentimientos momentáneos. La voluntad del Señor nunca cambiará. Así sienta lo que sienta, el Señor siempre estará recto en su voluntad, queriendo que nosotros la sigamos. Jesús no tuvo pereza a predicar por 3 años la buena nueva. Y ahora nos miramos a nosotros que solamente nos da pereza ir 1 hora o 45 minutos a una Eucaristía. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? ¿Cuánta pereza tenemos para las cosas del Señor? Está claro que muchas veces llegamos a casa cansados de estudiar, de trabajar o de otros oficios y dejamos de último al Señor. Debido a nuestra pereza, nos dormimos sin orar, nos dormimos sin nuestro rosario, no vamos a misa aunque tengamos el tiempo por el simple hecho de que hoy ya hice mucho y ya estoy cansado. Pero el cansancio es algo inherente al ser humano. De hecho, estoy seguro que Jesús se cansó de tanto caminar y de tanto hablar. ¿Ustedes no creen que se le secaba la garganta de tanto predicar y se le cansaban los pies de tanto caminar? Él también fue humano como nosotros y también se cansaba. Pero aún así, seguía adelante con el plan que Dios le encomendó, pues su voluntad no es como la nuestra, que se basa en sentimientos, sino que su voluntad se basa en Dios. Y eso es lo que debemos aprender principalmente de este Evangelio. El Señor siguió la voluntad del Padre, así estuviera cansado, así ya llevara 2 años y medio con lo mismo,
el Señor cumpliría con los 3 años que Dios le encomendó para predicar su palabra. Así que, cuando estemos cansados, no miremos nuestro cansancio y digamos, ¡ay, pobre yo!, sino que miremos a Jesús y veamos la fuerza de voluntad que tenía como para seguir adelante hasta después de haber caminado tanto y predicado tanto por tanto tiempo. Y para aquellos que entiendan lo que significa predicar, para aquellos que en algún momento les haya tocado dar una charla o hablar sobre algo frente a un público, sabrán que predicar durante un buen tiempo no es fácil. Y el Señor hizo esto por 3 años y lo logró de una manera espectacular. Todo porque tenía la ayuda de Dios, todo porque tenía su voluntad. Ahora nosotros también seguimos esa misma voluntad. Porque si decidimos hacerlo, debemos tener claro que el cansancio quedará en segundo plano. Ahora, esto no se trata de llegar a casa cansados y hacer el rosario o ir a misa medio dormidos, sino que debemos cuadrar bien nuestro horario. Estoy seguro que podemos sacar un tiempito de nuestro trabajo, un tiempito de nuestro estudio para dedicárselo a Dios. Todo es cuestión de organizar nuestro tiempo y ponerlo en manos del Señor, porque Él sabe organizar mejor que nadie nuestro tiempo. Así que no es excusa llegar cansados a casa, pues al final debemos sacar tiempo para Jesús hasta en el momento de estudio, hasta en el momento de trabajo, para que al final del día no lleguemos cansados y no hagamos absolutamente nada. Amén.